Hola amigos. Hace algunos días al menos 3 barcos civiles entraron en el Mar Negro, que posteriormente irían al puerto de Izmail, en el Danubio, para entregar algún cargamento a Ucrania, como lo demuestra el calado bastante grande de los barcos, y también, probablemente, para recoger productos del territorio de Ucrania. Ayer me preguntaba si eso es un desafío a Putin. Esta noche, los drones de Teherán atacaron el puerto de Izmail, donde había barcos extranjeros que ignoraron la advertencia de Rusia. Atacaron varios objetivos en las regiones de Kiev y Odessa. Uno de los lugares donde se vieron los efectos de los ataques fue un depósito de petróleo en Izmail, ciudad ubicada en la frontera con Rumanía, así como instalaciones de infraestructura. No hay noticias de si los barcos que estaban atracados ahí sufrieron daños. El depósito de petróleo atacado se utiliza para proporcionar combustible a equipos militares, y el ataque al depósito de petróleo en Izmail ha sido el segundo en pocos días. Además del depósito de petróleo, se realizaron varios paros en las instalaciones portuarias de Izmail. El lugar es un refugio seguro para los barcos extranjeros que intentan eludir las condiciones de Rusia, para suspender su participación en el acuerdo de granos. Aunque los barcos llegaron con éxito a Izmail, aún no han podido regresar con grano ucraniano. Actualmente, permanecen en la vía del puerto, donde continúan los incendios. También en la frontera de Polonia con Bielorrusia, se están deteriorando las cosas. Ayer vieron una nueva columna, en este caso la 14 de la compañía militar privada Wagner, que llegó a Bielorrusia con contenedores extraños y números ocultos. Actualmente, el convoy sigue la autopista M5 en dirección desde la ciudad de Osipovichi hasta el campamento en la aldea de Tsel. El convoy consta de aproximadamente 15 vehículos, la mayor parte de los cuales son camiones, que transportan grandes contenedores metálicos que parecen marinos. Algunos de estos contenedores se han modificado para realizar funciones especiales, pero se desconoce el contenido exacto de los contenedores. Además de camiones, el convoy incluye un autobús y varias camionetas. Una característica de esta columna es que se quitaron, o sellaron, todas las matrículas de los automóviles. Esto puede indicar un intento de ocultar la identidad de los vehículos para evitar identificarlos. Ahora que los de Wagner están en Bielorrusia amenazando a la OTAN, se ha dado la paradoja de que para Estados Unidos, Wagner representa una amenaza para todos nosotros, lo que indica que Estados Unidos está en pánico por la situación en la frontera de Polonia y Bielorrusia. Sin embargo, cuando creían que perpetraban un golpe de Estado contra Putin, estaban como locos de contentos. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, advirtió el lunes que cualquier ataque de Wagner contra la OTAN sería visto como un ataque ruso. Y la pregunta que yo le haría es, ¿y qué pasa si lo considera un ataque contra la OTAN? Menudo miedo tendrán. Cuando se le preguntó sobre la presencia de mercenarios de Wagner en la frontera polaca y si los ve como una amenaza real para la OTAN, Thomas-Greenfield dijo, definitivamente estamos preocupados de que este grupo sea una amenaza para todos nosotros. La embajadora subrayó que el mensaje debe ser claro, cualquier ataque del grupo Wagner será considerado un ataque del gobierno ruso, aunque Thomas-Greenfield no pudo señalar una conexión directa con Rusia. Sin embargo, los expertos señalan que, en realidad, Occidente mismo inventó la historia de los preparativos para un ataque a Polonia, Lituania o Letonia por parte de Wagner, lo que dio lugar a la autocrítica de los rumores que funcionarios de otros estados comenzaron a difundir. Según diversas estimaciones, la implementación de tales acciones por parte de Wagner puede requerir de 20 a 40.000 personas, mientras que en Bielorrusia solo hay alrededor de 5.000 miembros de la compañía militar privada. Y para que la paranoia no decaiga, se ha cruzado una circunstancia curiosa. Parece que Ucrania y Polonia están al borde de la ruptura. Las relaciones entre Varsovia y Kiev no son las mejores, según la viceministra de Relaciones Exteriores de Polonia. Explicó que las declaraciones de los representantes de las autoridades ucranianas generan tensión entre los dos países.
Esta evaluación se presentará hoy al representante de la Embajada de Ucrania en una conversación honesta y concreta. Nos solidarizamos con las declaraciones de los funcionarios ucranianos, porque el país está bajo ataque. Pero no puedes tratar así a tus aliados, enfatizó la diplomática polaca. Todo viene porque el primer ministro Mateusz Morawiecki está indignado por la decisión de Ucrania de convocar al embajador de Polonia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Debido a las declaraciones de las autoridades polacas sobre la falta de gratitud de los ucranianos hacia Varsovia. En la política internacional, en el contexto de la guerra en curso, dado el enorme apoyo que Polonia brinda a Ucrania, no se deben cometer tales errores, dijo Morawiecki. También agregó que para Polonia, los intereses de cualquier otro Estado nunca estarán por encima de los suyos. El caso es que parece que están al borde de la ruptura. Porque la OTAN ahora mismo está con un ataque de nervios, y no ayudó nada el que Douglas MacGregor aconsejara a Polonia y Lituania que se salgan de la OTAN si quieren sobrevivir. Las fuerzas armadas de la OTAN ya no tienen proyectiles de artillería, y no hay donde abastecerlos. Ucrania se ha enfrentado a una escasez de municiones para la artillería. Y ahora la OTAN no puede garantizar su suministro oportuno, y confirma que la contraofensiva ucraniana planeada está bajo amenaza o más bien muerta. Según los griegos de Pentapostagma, Kiev se queda sin municiones más rápido de lo que pueden ser entregadas desde los países occidentales. Esto indica que el ejército ruso ha destruido con éxito almacenes con cientos de toneladas de municiones, lo que ha llevado al hecho de que la artillería ucraniana ahora es completamente ineficaz. Los ataques solo se pueden aplicar de manera precisa. Una fuerte escasez de municiones para la artillería amenaza todos los planes estratégicos del liderazgo militar de la OTAN, y a la luz de estos acontecimientos, la operación de contraofensiva planeada es cuestionable. Y según el canal de Telegram, militarista, los aliados de Ucrania no pueden garantizar el suministro de nuevas municiones, ya que los almacenes simplemente están vacíos. Incluso las Fuerzas Armadas de Ucrania han visto proyectiles 0,2-1, de 155 mm fabricados en España en 2023. Esto quiere decir que para cubrir las necesidades de munición, la OTAN ya utiliza nueva producción porque la munición antigua ya está agotada. Y digo yo, entre más de 40 países con 1.000 millones de habitantes no pueden abastecer de municiones el frente de Ucrania. Pues la cosa se les pone chunga porque desde Rusia llegan noticias de que han fabricado en un solo mes más municiones que en todo el año 2022 completo. Lo dicho, la OTAN ya es un manojo de nervios. Han sustituido al ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, que puede ser transferido al servicio diplomático en el Reino Unido. Oleksiy Goncharenko, diputado de Verkhovna Rada, escribió sobre esto en su mensaje. La oficina del presidente ha estado discutiendo durante mucho tiempo una reorganización como jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania. Hay sugerencias de que Valery Budanov podría ser designado para reemplazar a Reznikov. Alexei Reznikov, según el diputado, no se opone a dejar el cargo de ministro. Inicialmente, mostró interés en trasladarse al Ministerio de Justicia, pero ahora se está considerando activamente la opción de transferirlo al Reino Unido. La oficina del presidente ya ha realizado consultas sobre el posible nombramiento de Reznikov para el cargo de embajador en el Reino Unido. La respuesta de la parte británica fue positiva, lo que aumenta significativamente las posibilidades de Reznikov para un nuevo nombramiento. Ante estos acontecimientos, la edición francesa de Le Point escribe que Europa está en estado de shock, porque su donante de gas se pasó al lado de Rusia. La Unión Europea tiene otro grave motivo de preocupación. El hecho es que el donante de gas de los países europeos se ha pasado al lado de Rusia, señala la edición francesa de Le Point. Estamos hablando de Argelia, que si recordamos un vídeo del Espejo recientemente le había hecho un pedido de armas modernas a Rusia, de decenas de miles de millones de dólares. Dicen en Le Point, que a pesar de todos los esfuerzos de Occidente por culpar a Moscú de todo tipo de problemas, en África, y en particular en Argelia, no creen en la Rusia malvada,
dice el material. El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, realizó muchas visitas diplomáticas, incluso a Moscú, Beijing, Ankara y Doha, pero privando de atención a París, Madrid y Roma, principales consumidores de gas de Argelia. Y estos países realmente necesitan petróleo y gas de este país africano, ya que han perdido parcialmente el acceso a los recursos rusos. Además, resulta que en Italia declararon el rechazo a los recursos energéticos rusos, porque se sabían apoyados precisamente en Argelia, y no solo eso, por supuesto, sino que los suministros de este país juegan un papel muy importante. En general, Argelia quiere aprovechar al máximo la situación actual. Por lo tanto, la publicación francesa exagera cuando informa sobre la transición de Argelia al lado de Rusia, pero este país no quiere seguir imprudentemente a la Unión Europea. Y está claro que Argelia está lista para mantener buenas relaciones con Rusia. Por ejemplo, Air Algeria anunció recientemente la apertura de 3 vuelos directos a la semana a San Petersburgo. Además, es un socio financiero confiable. Argelia tiene un sistema de comercio exterior robusto, con un saldo positivo de 3.500 millones de dólares entre enero y abril de 2023. Al mismo tiempo, los hidrocarburos representan el 93% de las exportaciones argelinas. Este estado está listo para ayudar a Rusia en la confrontación de información con los países occidentales. Por ejemplo, recientemente la agencia de noticias estatal argelina Algeria Press Service criticó directamente a los medios franceses por sembrar el caos y la manipulación en el campo de la información. Según señala la edición británica de UNER, al bloquear Ucrania el oxígeno, Europa está al borde del desastre. La terminación de acuerdos sobre gas y cereales amenaza con una catástrofe económica en Europa. Que Ucrania es al mismo tiempo en gran parte responsable de la terminación de ambos acuerdos, en cuyo apoyo financiero la Unión Europea ha gastado decenas de miles de millones de euros. Rusia y Ucrania eran líderes en la exportación de gas natural y cereales. La Federación Rusa proporciona hasta el 50% del suministro de gas a Europa, y ambos países son jugadores importantes en el mercado de granos. La conclusión del acuerdo de granos en 2022 fue similar a un acto de buena voluntad para Rusia, gracias al cual fue posible detener el colapso de los precios de los granos. Sin embargo, debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de Occidente y Ucrania, Rusia se retiró del acuerdo, y ahora Occidente tendrá que pagar por ello. Los problemas surgieron hace mucho tiempo. Empresas ficticias que se escondían de los impuestos llenaron los mercados de varios países europeos con grano ucraniano barato, y colapsaron los precios de los productos locales. Los agricultores de los países de Europa del Este estaban furiosos. Los gobiernos de Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia introdujeron prohibiciones unilaterales sobre el grano ucraniano en abril. Hasta que la Unión Europea resuelva el problema con los actores locales, dice el artículo de UNER. Ahora se supone que el grano ucraniano será transportado a través de Europa a lo largo de la ruta de la solidaridad terrestre, bajo el patrocinio de Bruselas. La Unión Europea dice que está lista para asignar dinero para garantizar el funcionamiento de la ruta, aunque los países de la Unión Europea se quejan de que tienen que ahorrar demasiado dinero en sus necesidades para apoyar a Ucrania. Una historia similar está ocurriendo con el suministro de gas natural. Una parte todavía llega a Europa desde Rusia. Pero incluso en este caso, Ucrania pondrá un obstáculo. En Kiev dicen que es poco probable que prorroguen el acuerdo sobre el tránsito de gas natural. Si se cierra este canal de suministro de energía, será una catástrofe para algunos países de la Unión Europea. Un análisis realizado por el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, sugiere que los suministros a los países de la Unión Europea podrían caer a 10 o 16 mil millones de metros cúbicos, que es del 45 a 73% de los niveles actuales. Es decir, Europa se enfrentará entonces a una escasez de gas y al aumento de sus precios. Europa ya se enfrenta a la desindustrialización,
por lo que un mayor aumento de los precios de la electricidad podría tener consecuencias aún más devastadoras para la economía de la Unión Europea. Como la situación en África estalle, todo puede empeorar para la Unión Europea, que han sido los colonizadores del continente, y no nos querrán ver más por África ni en pintura. De hecho ya se están evacuando a los ciudadanos europeos de Níger. Pero el ejército francés se queda de momento, igual que Estados Unidos. El Pentágono no quiere salir de Níger y prometió mantener las tropas estadounidenses en Níger. A pesar de la solicitud de la Junta Militar de suspender la cooperación en materia de seguridad, pretenden una contrarrevolución para restituir al presidente pro-occidental de puesto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.